Miércoles, 21 horas en Chile y Venezuela, 3 a.m. en España. Estamos en el Su Late Show de los días miércoles, el programa Buen Vivir, a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194. Para Chile, América y el mundo. Programa ejecutado, ¿no es cierto?, con la producción de Gótica Producciones y en los controles nuestro gran amigo Adolfo Marilicán. Bienvenidos esta noche una vez más en este programa a esta pareja encantadora, ¿no es cierto?, que nos ha deleitado los varios programas ya, ¿no es cierto?, y que hemos estado conversando respecto a este gran megaproyecto que se viene para Chile también, que es la incorporación del método Vargas en Chile. Esta noche está con nosotros su creador y gestor, el doctor Fernando Vargas, y su hermosa esposa, Amneris Inciarte, ¿no es cierto?, conversando de este gran proyecto. Buenas noches, Fernando, bienvenido una vez más al programa. Muchísimas gracias. Ya extraño estos miércoles, Mario. Bueno, sí. Y de paso veo de frente a mi esposita. Bueno, mira, estoy feliz. Mira qué lindo, ¿no? Mira qué lindo, a muchos kilómetros, ¿no es cierto? Y además la hacemos trasnochar, ¿eh? Imagínate, son las 3 de la mañana en España y nosotros estamos recién a las 9 de la noche. Entonces, ella ya está acostumbrada. Fuera de micrófono me contaba que ya con esto dejamos de tener a la esposa a muchos kilómetros allá, y además no solamente el esposo, sino que todo lo que significa su trabajo y los pacientes, ¿no es cierto? Ya ella todavía funciona con la hora, digamos, de Venezuela. Así es que hay que aprovechar esa oportunidad. Bueno, es importante, mis queridos amigos que están en contacto con nosotros, y seguramente en muy pocos meses ya la inteligencia artificial se va a encargar de canalizar los audios, las imágenes de las personas o seres humanos que están generando como, escuchen un ruidito, ¿no? Milena, todavía no me hagas me está haciendo una comidita que... Está bien, pues. Todavía no hagas ruido. El jefe hay que alimentarlo bien, hay que alimentar muy bien al jefe. Entonces, a lo que me voy es que la inteligencia artificial en muy poco tiempo, en muy pocos meses, va a lograr conectarse con estos audios, estas imágenes, y nos van a nos van a conectar con ese ser humano, tenga el idioma que tenga, que tiene una visión que cambia, que es como disruptiva, no es la habitual. Milenita, ese ruido también tiene que disminuirlo. Entonces, estamos hablando que esa disrupción, tanto en los seres humanos, todos los muchachos están todo el tiempo buscando novedades. Eso es disrumpir, eso es romper paradigmas. Así es. Nosotros los médicos igualmente estamos en ese proceso, estamos en esa búsqueda. Entonces estamos hablando que ese término tan complejo simplemente es no renunciar a avanzar. Disrupción sería, yo dejo esto porque no es bueno y voy a escoger esto que me parece que es mejor que esto. Y lo que es bueno, el amor es bueno. La confraternidad es buena, no se puede renunciar a eso. Pero hay componentes de las estructuras de diferentes ciencias que tienen que obviamente evolucionar. Entonces, cuando analizamos esto, hay un escalofrío que lo vi en Mario, lo vi en Amneris, y yo lo siento. Y es, mis queridos amigos, ustedes que nos están oyendo a través de infinitos idiomas, y ya no es solamente el español, porque va a haber un traductor simultáneo. Estoy hablando para el planeta Tierra. El 70% de los seres humanos de este planeta tienen sobrepeso. Sí. El 40% tienen obesidad. Así es.
de cada 10 personas que se hacen una cirugía bariátrica, 6 se arrepienten. Pero ya no se puede hacer nada. Lamentablemente no se puede hacer nada. Y eso genera un caos porque los datos están apareciendo, están emergiendo gracias a la inteligencia artificial, porque ya no solamente los médicos son los que tenemos acceso a esa información, ya los pacientes comienzan a trabajar con Facebook, con redes sociales y dicen esto es bueno y esto es malo. Entonces te parece un sí y un no. Ya no es el doctor que dice esto es así, no. Ya el ser humano, cuando viene a la consulta, ya tiene al doctor Google. ya, ya ha Así hecho un es. análisis y dice, doctor, no estoy de acuerdo con usted. Hay este cambio. ¿Qué ha pasado con estas inyecciones de los análogos de la GP1? ¿Será la solución o será la solución esta? Es decir, ya en este momento no es un monólogo y hay un intercambio entre el profesional de la salud, si no vamos específicamente al médico, y el paciente ya viene con ideas muy claras. Cuando estamos hablando de porcentajes, de cada 10 médicos, hay 7 que no están de acuerdo con la cirugía bariátrica como una solución para manejo de la obesidad. Pero lamentablemente no pueden hacer nada, porque pasaron por nutrición, por ejercicio. El 10% solamente logran algo. Bueno, vamos a dar metformina. Usted tiene problemas de la tiroides, voy a darle eutirox o voy a darle metformina. Sigue aumentando de peso o continúa con el sobrepeso. No le queda otra que mirar a un lado y decir, bueno, mira, fracasamos. Creo que debes tocar la puerta de un médico especialista en hacer bariátricas, un médico que ayude a lograr ese propósito de que tú pierdas peso. Porque si no lo logramos, te vas a morir joven. Y si llegas a viejo, vas a estar en una silla de ruedas, vas a estar infartado, vas a tener un ACV, no vas a poder amarrarte a los zapatos, no vas a poder hacer las actividades básicas y tu sueño va a ser una pesadilla porque vas a comenzar a roncar, vas a hacer apnea del sueño y la situación va a ser en esos últimos 20 años que te van a quedar, van a ser trágicos, pero alguien les tiene que decir y nosotros lo decimos. Y los médicos y los pacientes no nos creen o no nos ven o no entienden hasta que le apareció a su papá o le apareció a su hermano o comienzan a sentir que de repente ya no pueden caminar, ya duermen, ya tienen como retención de líquido, ya comienzan su esposa ya no quiere dormir con ellos o el esposo ya no quiere dormir con ellos porque roncan tan fuerte y hacen una pesadilla en dormir con una persona que ronca. Y eso genera en nosotros los médicos, así como tú, Mario, que me comentaste detrás de las cortinas, hablando de que tú utilizabas en la colitis ulcerativa, lo que actualmente se habla de cambiar la microbiota del organismo para mejorar la rectocolitis ulcerativa y otro tipo de patologías autoinmunes en el colon. Entonces tú tienes una visión innovadora, igual que nosotros. Nosotros pensamos que a los pacientes con rectocolitis ulcerativa lo primero que hay que cambiar es acá. Y tenemos que hacer que esa persona, que generalmente es muy sensible, es muy emocional, que le gusta que todo sea perfecto, cuando se ocupa se preocupa demasiado, no sabe decir no, eso le genera una angustia crónica, activa su cortisol y activa sus sistemas de enfermedades autoinmunes. Y fíjate, tú fuiste por un lado, yo fui por otro, pero nos encontramos. Porque cuando yo estoy trabajando con Amneris en lo mío, de repente de Chile aparece una lucecita, digo, Dios mío, aquí hay otro loquito que es igual que yo. Entonces, Así es. es muy agradable el sentir esa compañía
de médicos que tienen el mismo pensamiento, la misma idea. Entonces estamos sumando. De ahí que te comento o les comento, siempre tú me vas a decir si, cómo estamos de tiempo, ¿no? Para que tú me digas, Fernando, me vas cortando porque tú viste que a mí me encanta hablar. Entonces tú me vas moderando. Sí, Te correcto. comento algo rápido. Sí, sí. Eh, para ir avanzando aquí en Venezuela, estamos, el primer plan era, durante 10 años, tener un trabajo responsable, donde casi nos aislamos hasta que tuvimos una estadística muy buena, donde podemos hablar con seguridad que nuestros resultados del manejo de la obesidad con este método son idénticos a los de la cirugía bariátrica. A los 12 meses, ese paciente pierde casi el 70% de ese exceso de peso. Y eso se logra con la cirugía bariátrica. Entonces, estamos iguales. Pero con la diferencia de que no hay efectos secundarios, no hay complicaciones, y no solamente eso, no hay esa desagradable sensación de que se me baja la presión arterial, tengo ganas de vomitar, necesito un baño cerca, porque te va a dar el síndrome de dumping. Así Y es. además de eso, ¿qué va a pasar si esta persona se desenfoca y vuelve a aumentar de peso? ¿Qué sucede? Que de cada 10 personas que se hacen una cirugía bariátrica, 6 a los 5 años están otra vez gorditos como antes. Entonces Claro. estamos hablando, ¿y qué van a hacer? Van al cirujano bariátrico y el cirujano bariátrico le dice, bueno, hay que hacerte una cirugía. Esa cirugía implica 3% de muerte y casi 18% de complicaciones muy complejas. Entonces estamos hablando de que médicos como tú, Mario, o como yo, que no le tenemos miedo a la crítica, y estamos en total consonancia y en total, diríamos, linearidad, como de no tener miedo de romper paradigmas, donde podemos, sin que nos tiemble la voz, de decir, me parece que esto no es lo correcto y debemos hacer esto que va a aliviar al paciente obeso, pero no le va a generar estos cambios. Entonces, yo acá en Venezuela tengo ese problema. La mayoría de cada 10 pacientes que vienen a mi consulta, pero no por decisión de su médico, de cada 10 que me vienen a hacerse el procedimiento, 2 han sido recomendados por médicos. Me dicen, vaya para allá, que vamos bien. 4 de esos 10 mencionan, doctor, mire, mi médico me dijo que no vaya para allá porque ese es un médico pirata. Es un médico que está haciendo algo que no tiene sentido. Y generalmente el médico que dice eso es el cirujano bariátrico, Sí. porque ese paciente primero va, doctor, tengo obesidad. Bueno, vamos a hacerte una manga gástrica o un bypass. Y él le dice, ¿y usted qué piensa del método Vargas? Eso no sirve para nada, ese es un loco. Ese tipo de pacientes me vienen, de cada 10, 4 me vienen así. Y eso es natural, eso es normal, porque los cirujanos bariátricos son excelentes. Son cirujanos muy hábiles, pero ya esta tecnología solamente debe utilizarse en casos muy específicos, muy específicos. No puede ser la primera línea. Ya no se puede seguir así. Entonces estamos hablando de que de esos pacientes que vienen y que te van a ir a la consulta, Mario, te van a ir y de hecho yo cuando hablo con el paciente siempre de inicio le digo, yo estoy seguro que los médicos que con los que has hecho contacto, porque la mayoría han ido primero a otros médicos. Yo le digo, la mitad están hablando mal de mí. Sí, doctor, es verdad. Y entonces yo le digo,
Aquí nadie te está empujando. Tú vas a ver lo que yo hago, ves la estadística y tú tomas decisiones. Entonces, eso te va a pasar a ti. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Y ya a partir del año 2020 comenzamos a publicar en revistas médicas aquí en Venezuela. ¿Por qué quiero hacer primero en Venezuela y no irme a un latinoamericano o a un sudamericano o a un mundial? Porque primero tenemos que hacer una estructura. Porque ¿qué va a pasar? Si el médico que aprende esta técnica no es una persona consciente como tú, que dice que cuando yo voy a manejar un paciente, debo estar muy pendiente de su buen vivir. Y nosotros decimos, si usted no cambia, es imposible. La ligadura mucosa no es un milagro. La cirugía bariátrica no es un milagro. Usted tiene que poner su 50% de insight, de decisión, de querer, de compaginar con nosotros los médicos para lograr ese propósito. ¿Sí? Entonces, cuando hay esa simbiosis de posiciones, de un paciente que entiende que debe poner su 50 y nosotros los médicos ponemos nuestros 50, tanto Mario como Amneris y como yo nos dimos cuenta hace mucho tiempo que uno de los grandes fracasos de la medicina es la falta de acompañamiento. Esa falta del el médico de cabecera, el médico de familia. Desde la época hipocrática siempre fue así. Pero como hay muchos números, hay mucha distancia, hay mucho espacio, ya se convirtió en una consulta médica fría y el COVID del año 2019 en adelante nos despertó y nos hizo ver que ya la consulta normal de escritorio ya no parece ser la mejor opción. Ya hay telemedicina, ya hay sistemas de conexión vía WhatsApp o de redes sociales que permiten un vínculo. Por ejemplo, en este momento estamos hablando, esto se va a grabar. Y la persona que está buscando por inteligencia artificial va a encontrar que de repente hay unos médicos que hablan de medicina disruptiva, que piensan que para disminuir o para resolver el problema de la obesidad no es necesario reducir de tamaño el estómago. No, hay que reprogramar ese estómago, pero también hay que reprogramar ese colon para que su microbiótica sea la adecuada. Y hay que reprogramar esa El mente cerebro. para que se Exactamente. compagine todo. Y ahí tenemos Exactamente. a Amneris, que de repente, mientras me tomo un cafecito, puede aportar con algo. Sí, Es sí, que, le vamos a dar la palabra a Amneris porque obviamente todo esto, ¿no es cierto? Yo creo que el origen, ¿no es cierto?, de no solamente de la obesidad, sino que de muchas enfermedades, ¿no es cierto?, incluidas las enfermedades autoinmunes, están acá, están en relación a las emociones, al manejo inadecuado, ¿no es cierto?, de las emociones. Y esa es la participación de Amneris, que ya lleva harto tiempo trabajando en eso, con muy buenos resultados. Amneris, buenos días ya en España, ¿no es cierto? Gracias por acompañarnos en la madrugada, 3 a.m., ¿no es cierto? A esta hora, imagínate, Amneris está ahí con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Amneris. Bienvenida. No, gracias a ti también, Mario, por la conciencia que tienes desde la medicina alópata, porque como dice Fernando, la medicina se ha convertido, el paciente se ha convertido en un número más y se ha convertido en un signo de dólar. Sí. Se ha convertido en una amlodipina si viene con la tensión alta y solamente vente al control, tómate la atención y págame la consulta. Y nunca le preguntas al paciente si te está pasando algo, qué está pasando en tu vida. Eso no existe ahora. Por ejemplo, aquí en España te ve un médico, te ve en mediodía 60 pacientes. Entonces dime tú qué tiempo tiene ese médico de preguntarle a ese paciente si le pasa algo. O sea, claro. no. Es que lo que pasa es que ese es el concepto de lo que manejan, y acá también, digamos, esto no es la excepción,
es el concepto de la salud pública, el número, la cantidad de prestaciones que se hacen, buenas o malas, pero se hacen. Y eso está malo, eso está muy mal, porque tú entregas una medicina de pésima calidad, no resuelven los pacientes. Como tú dices, la cifra es simplemente darles la pastillita, ¿no es cierto? Y vuelva en un mes. Y en mi área es igual de lamentable porque tú encuentras al paciente que viene de haberse consultado en 4 psicólogos y 2 psiquiatras. Y cuando tú le preguntas cómo te fue en este tratamiento, porque viene de un colega y que te mandó, cómo fue la consulta, en qué avanzaste, y bueno, yo me tomaba mi pastilla que me mandaba y a los 15 días tenía que volver a la consulta, que hablábamos, yo hablaba, me escuchaba y me bueno, entonces ya habrá, pero que tipo de porque está en el mismo estado, siempre está deprimido. Entonces no avanza. El paciente con obesidad es un paciente que se mantiene en un círculo vicioso. Y aquí tomé unos apuntes que Fernando estuvo hablando y nosotros vemos que hay pacientes que con 30 kilos de sobrepeso ya le hacen una bariátrica, con 30 kilos. Y con menos también, ¿eh? Ojo, yo he visto pacientes que con 15 kilos han llegado a mi Dios mío. consulta después de una manga, de verdad, 15 kilos. Oye, un IMC de 26, 27 y yo he visto pacientes operados con manga, para que sepan. Es Una una locura, un descriterio absoluto. El médico bariátrico en muchas ocasiones que yo le he preguntado a los pacientes, no le explican los efectos secundarios que tienen a 5 años, a 10 años y a 20 años, porque hoy hablé con una amiga muy allegada que está desarrollando el síndrome de, ¿cómo fue que te... Wernicke. No te escuché, Fernando. Wernicke, sí. Un síndrome de Wernicke. Sí. Ah, yo no estoy escuchando. Esa es una fascia, una complicación. ¿A eso te refieres, no? Sí, Wernicke. Claro. Es decir, hay una carencia de vitamina B1. Exactamente. Y eso en el alcohólico va a determinar que va a comenzar a tener problemas neurológicos periféricos, y si en ese su proceso de adicción al alcohol abruptamente se le retira el alcohol y no se le coloca complejo B, va a ser ese síndrome de Wernicke. Pero en la obesidad también se está viendo eso. Sí. Se está observando lo que tú en la anterior oportunidad hablaste, Mario, que se producen trastornos periféricos a nivel del sistema nervioso, sí, que disminuyen la forma la forma de ambular, diríamos, ese daño es tan complejo, es tan dramático, y lamentablemente nada se puede hacer, o muy poco se puede hacer, porque estos procesos generalmente son secundarios a esa desnutrición, desmineralización y un descuido de ese paciente que no siguió a su médico. Y ahí me voy al punto, no siguió. Pero, ¿qué hacemos nosotros los médicos para que el paciente nos siga? De ahí viene esa decisión, tanto con Ameris como tú, Mario, y que mencionaste, caramba, sí, le hacemos la ligadura mucosa, le eliminamos de una forma muy sencilla un área de 6 centímetros de mucosa donde hay una carga de grelina, y eso va a generar una disminución del deseo de comer harinas, deseo de comer dulces y una sensación de saciedad. Ok, eso va a pasar.
Pero si ese paciente no es inducido a un propósito de hacer un buen vivir, de no hacer ejercicio, de no alimentarse bien, de no programar su vida, de generar propósitos positivos más que negativos, entonces ese paciente va a caer y va a ser ese número que implica fracaso del manejo de su enfermedad. Entonces Es muy importante que el paciente tenga muy clara su motivación. Sí. ¿Sabes? Claro que sí. Porque claro. La motivación es básica, porque cuando tú le dices al paciente, ¿qué te trae hasta aquí? Porque quieres perder peso. ¿Cuál es tu motivación? Entonces te dicen unas motivaciones que la última es la salud. Entonces tú tienes que llevar a ese paciente a hacerse responsable de su salud. Porque no, es que yo me estoy divorciando y entonces la persona que está con mi esposo ahora es más joven y más delgada. Y yo allí entro yo a hacer conciencia con esa persona, con esa paciente, que la motivación no puede ser esa. Entonces tenemos que empezar con el amor propio, tenemos que empezar con tu salud, con la importancia de verte a ti como ser humano, de encontrarte y de avanzar desde tu convicción de que tienes que estar delgada, de que tienes que bajar tu índice glicémico, de que tienes que bajar tu insulina por tu salud. Entonces, esta motivación es importantísima en el paciente, hacer la conciencia de que entienda de que la salud es importantísima. No cómo me voy a ver, porque tengo que hacer una competencia, o porque tengo un matrimonio, tengo una fiesta, o porque infinidad de cosas que la persona normaliza, que son muy sin sentido. Exactamente. Exacto. Bueno, vamos a hacer un corte, ya estamos en la hora de los comerciales de nuestros auspiciadores, así que vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver. Y al regreso, mientras escuchaba a Nery, escuchaba a Fernando, me acordaba y les voy a contar una historia que me tocó vivir hace unos días atrás en relación a la consulta de una madre con relación a su hija con un problema de obesidad. Ahí se los voy a contar porque se los voy a graficar de qué manera, ¿no es cierto?, los hijos influyen en las decisiones de los padres. Vamos y volvemos. Y ya estamos de vuelta en su programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión para Chile, Venezuela, América, Europa y el mundo. Estamos esta noche con el doctor Fernando Vargas y su esposa Amneris Inciarte conversando respecto a lo que es el método Vargas. Les voy a contar brevemente una historia que me tocó vivir hace algunos días atrás cuando me llevan a la consulta. Llega una mamá con su hija de 16 años. Entonces me dice, doctor, yo necesito que ella baje 40 kilos, dice, porque ya tiene pagada una cirugía bariátrica. Mira el concepto, yo ya pagué la cirugía bariátrica, me salió casi 4 millones de pesos chilenos, ¿no es cierto? Y ya la tiene pagada y yo necesito, porque obviamente fue y el cirujano que le dijo, sí te voy a operar, déjame pagar la cirugía, pero yo te voy a operar, pero tienes que bajar primero de peso. Imagínate el manejo de la situación. Entonces yo le digo, a ver, mira, y les comento, empiezo a darle una explicación, le cuento esto de la técnica que vamos a desarrollar, la gastroligadura, le cuento cuál es el fundamento. Mira, tú eres una chica de 16 años, no tienes elementos ni tampoco la indicación
para pensar, si tú fueses mi hija, yo no te ofrezco una cirugía bariátrica a los 16 años, le dije, porque tú todavía estás en una etapa de desarrollo, te falta por desarrollarte, te falta por crecer, ¿no es cierto? Y además una cirugía bariátrica a los 16 años es mutilante. Entonces la examino, la veo, le cuento cómo funciona esto, pero esto es un proceso, le dije, que esto dura un tiempo prolongado, porque lo que se pretende acá es cambiar el estilo de vida, cambiar los hábitos, tú vas a crecer y tienes que ser una chica sana, que no desarrolle enfermedades, que no desarrolle hipertensión, diabetes. Ahora tienes 16 años, no tienes esas patologías, pero las vas a desarrollar en el tiempo. Entonces me queda mirando y me dice, no, yo no quiero eso. ¿Qué es lo que no quieres? No, no quiero lo que usted me está ofreciendo. ¿Cómo? Le digo, no te entiendo. No, yo quiero algo rápido. Entonces la mamá la mira y le dice, entonces tú no quieres esto, quieres algo rápido, una cirugía. Sí, le dice, yo quiero una cirugía, así que mejor vamos a ver a un cirujano. Yo me quedo así y yo le di una charla, prácticamente una disertación de todo lo que era lo que realmente ella podía lograr, ¿no es cierto?, con esto. Y me dicen, doctor, entonces no vamos a hacer nada. Perfecto, le dije, tú eres la mamá, ¿no? Le dije, mira, la verdad es que a mí me parece que de un acto de una extrema responsabilidad, ¿no es cierto?, con tu hija, porque tu hija está en una etapa de desarrollo. Y me di cuenta que al final la que dominaba la situación era la cabra chica, po. O sea, ella seguía las instrucciones, yo no sé, era una forma, digamos, de a lo mejor escudar conflictos familiares, madre-hija, ¿no es cierto? Y la cosa es que ella se hacía la voluntad de una chica de 16 años que no tiene la capacidad de razonar, ¿no es cierto?, de definir cosas, ni siquiera saber lo que es bueno o malo para su cuerpo. Quería contarles eso. Amneris, ¿qué te parece esta historia que yo les conté brevemente? Un conflicto total muy claro está allí, donde hay una suplantación de roles. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Claro. Ahora, fíjate que es muy interesante, ¿no? No me ven la cabeza. ¿La señora también tenía sobrepeso? Sí, por supuesto, si era de tal madre, tal hija. Lo que pasa es que ella estaba tratando de premiar a su hija, que ella estaba en el colegio todavía. Imagínate una chica que está estudiando, está en la enseñanza media, tiene 16 años, todavía no define nada respecto a su futuro y ya quiere tener una cirugía bariátrica más una abdominoplastía y ya tenía pagado eso, pagada por su madre. Mario, fíjate, Mario y Amneris, ¿no ven que mi cabeza está un poquito más grande? Porque mientras ustedes hablaban, yo estoy en mi mente, está apareciendo un término que se llama inteligencia artificial generativa. Esta inteligencia va a captar dentro de pocos meses el sentimiento, diríamos, el tono de voz con el que tú vas a hablar y van a comenzar a aparecer como programas que van a captar el sufrimiento de las personas, la angustia de las personas, la felicidad de la persona en relación a la cirugía bariátrica. Va a haber, yo me hice una cirugía bariátrica, ¿cómo me siento en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10 años? Y va a haber la data que en este momento, la nuestra, Mario, que es la tuya también, esa data que tengo encriptada de método Vargas, más o menos moviliza como 60 millones de archivos que están en método Vargas, que no están saliendo, diríamos, a través de esa inteligencia artificial comunitaria. Y en mi data, yo puedo decir, por ejemplo, cuántos no hay en la conversación de esta paciente en el transcurso de estos 5 años y cuántos sí. Y cuál es la tendencia a la pérdida de peso
o al fracaso de la pérdida de peso en mi data y ya estamos obteniendo esos datos. También tengo ya datos de audios de las personas cuando inician las consultas. Todo eso lo tengo grabado y que responden en el transcurso de las diferentes conexiones o contactos que tenemos. Una inteligencia artificial va a captar esa frecuencia, lo que habla Amneris, y va a generar en el paciente esa carga emocional, donde tú, Mario, le vas a decir, mira, cuando tú haces una cirugía bariátrica, aquí están lo que se repitieron, los que tienen miedo, los que están felices, aquí está la data. ¿Qué escoges? Entonces, ya sea un muchacho o una muchacha, tú vas a ver que cuando están googleando o cuando están en TikTok, ya ellos dicen, no, papá, mira, eso que dicen es mentira, eso es por información. Entonces, ya va a aparecer una especie de códigos indexados, como en medicina, que van a permitir tener mayor certeza en cuanto a decisiones. Cuando hablamos de medicina indexada, ustedes, pacientes, creen que nuestros artículos, nuestros millones de artículos médicos indexados, revisados por editores, son verdades absolutas. Resulta que entre el 80 y 90% de esos artículos son panfletos, no sirvieron para nada. También en la información médica hay mucha oscuridad. Sí. Manejas una estadística, la publicas en una revista buena y mentira, no es así. Resulta que en este congreso, y voy al congreso. Eso, cuéntanos la experiencia. Cuéntanos la experiencia hace poquito. Sí, entonces, cuéntanos la experiencia. Hace pocos días, eso fue hace unos días atrás nomás. Sí, eso fue hace como 3 días. Entonces sí, me voy con el doctor Febres. Sí. Él es tiene 5 premios de medicina. No creo que aquí en Venezuela tengamos a alguien que tenga más medallas o más reconocimiento que él. Y él me dice, Fernando, son las 8:30, de 8:30 tenemos hasta las 10, podemos presentar ese trabajo libre, ese trabajo de investigación. ¿Por qué lo meto como trabajo libre? Porque no me van a invitar a hablar de Método Vargas. Entonces yo meto como trabajo libre. Tengo que presentar eso en 10 minutos. Y me dice, Fernando, por estrategia, esperemos a que lleguen más endocrinólogos. Hay como 100. Bueno, como a las 9 ya teníamos como 200, el auditorio estaba cargado. Y entonces doy mi pendrive y comienzo la conversación, la conferencia. Bueno, el resultado, porque la conferencia se fue muy buena, teníamos 742 pacientes que en 12 meses perdieron peso, igual que los cirujanos bariátricos, pero no perdieron músculo, perdieron grasa. Y estamos hablando de que nuestros resultados son mejores que con la cirugía bariátrica, y eso lo vamos a publicar a nivel internacional, porque ya tengo a Mario, que está en Chile, y pronto vamos a tener a otro que esté en Argentina, otro que esté en México, y yo el año que viene vamos a hacer una presentación a nivel mundial en congresos de gastroenterología, de endocrinología. Nos vamos a meter a nivel mundial, porque ya somos más. Oye, porque así es. Al tener más poder, es posible que se pueda replicar esta experiencia y no sea utilizada por algunos loquitos de carretera, algún gastroenterólogo que se va a poner a hacer ligaduras, porque el procedimiento es muy sencillo, pero lo complejo es el seguimiento. No es complejo, sino hay que hacer un seguimiento. Sí, hay que hacer que el paciente tenga un buen vivir. Y para eso necesita un proceso de meses de ensamblaje, donde tenemos que comunicarnos cada semana y en fin, ¿no? Y los resultados son extraordinarios. Y tú los has tenido porque
has hecho eso con tus pacientes, pero ¿cuánto te ha costado? ¿Cuántas horas de dejar de vivir por atender a tus pacientes has tenido? Amneris, tengo como 10 veces que casi me ha botado de la casa, porque a veces son las 10 de la noche y todavía estoy hablando con los pacientes y me dice, pero Fernando, ¿hasta cuándo? Claro, considerando Ahí que allá está comenzamos. 6 horas más adelante, digamos. Entonces, ahí comenzamos a utilizar la aplicación. Y la aplicación, pues tiene inteligencia artificial, tiene un seguimiento excelente, tiene estadística y eso mostré allá en la conferencia. Pero los dinosaurios que estaban al frente de esta, que no saben qué es inteligencia artificial, que eran los que iban a hacer la calificación del proyecto, me dicen, caramba, doctor, pero usted me dice que con ese método disminuye el deseo de comer harinas, disminuye el deseo de comer dulces, disminuye la saciedad, pero esos son términos muy subjetivos. Y yo le digo, es que gracias a que estos pacientes sienten eso es que van a perder peso. Y le voy a dar una buena noticia. Hace un momento le dije números. Una pérdida del exceso de peso del 69%. Estamos hablando de que hubo pérdida de peso. Eso es objetivo, doctora. Claro. Bueno, pero ustedes lo que hacen es un peeling, porque la mucosa del estómago se renueva. Yo le digo, mi estimada doctora, usted no tiene ni idea de lo que está hablando. En medicina, en gastroenterología, hay una técnica que se llama resección mucosa y otra que es resección submucosa. No es un peeling, no es como limpiar las manchitas que usted tiene en la piel. No, es otro No, concepto. usted tiene que no estar solamente en la epidermis, sino en la dermis, eliminar todo ese tejido de la piel. Y entonces se va a encontrar con el tejido adiposo, tejido celular subcutáneo que está allá. Ya quitó el lunar. No es peeling, es eliminación de la mucosa, porque es impresionante como cuando tú agarras la mucosa se te viene y haces la ligadura y queda un área casi como de 6 centímetros de mucosa o de submucosa que está aflorando. Claro. Entonces, no entendí ese concepto y le digo, y no estoy de acuerdo con usted. Y quiero en este momento aprovechar, le digo, que allá veo gente joven. Ustedes jóvenes, no hagan caso a las personas que tienen una visión como muy lineal. Si creen en sus conceptos, sigan. No hagan caso, así sean jefes de servicio o sean expertos en el área. No hay expertos en el área. Si usted tiene una idea, procésela y continúela, que va a llegar lejos. Entonces la moderadora me dice, bueno, doctor, entonces vamos a tener que la discusión continuarla. Y yo le digo, claro que sí, pero es importante mencionar esto. La gente se paró, aplaudió. El señor que pasaba las diapositivas me comenzó a aplaudir. Yo le decía, Qué bien. y cuando salgo, estoy saliendo de la reunión porque esa era la última presentación. Me abordaron personas, pero no para ahorcarme, sino para felicitarme. Me Qué tocaba. bien. Decía, Fernando, qué excelente, qué bueno, doctor. Mira, ¿dónde trabaja usted? ¿Qué pasa? Que el 70 o el 80% de las personas, de los médicos que estaban ahí, endocrinólogos, estaban en total acuerdo conmigo. Había como un 15% que me miraban así y volvían a tomar su cafecito, volvían a mirar. Son personas que están como ahí pensándolo. Y hay un 5% de las cacatúas de siempre, que tienen gringolas y que están mirando para un sitio y piensan que son lo que ellos dicen es el sello. ¿No? En medicina no es así. Nosotros los tres, Andrés tal vez un poco menos, pero tenemos varios años trabajando y estamos viendo que es importante al paciente arroparlo, darle seguridad y la prioridad es el paciente, no el médico. El colega va a ir entendiendo esto seguramente en unos 3 o 4 años. Pero ¿cuántos pacientes se van a morir? ¿Cuántos pacientes se van a morir por no haber médicos valientes como tú o como nosotros que estamos queriendo romper esos paradigmas? Entonces, allá en Chile,
allá en Ese Chile. es el concepto, es romper los paradigmas y eso cuesta. La gente está como enquistada, ¿no es cierto? Está anquilosada en esos conceptos caducos, ¿no es cierto? Y siguen en esa tradición. Entonces les cuesta a aprender o entender una técnica nueva, ¿no es cierto? Que obviamente ya hay fundamentos científicos, hay estadísticas, hay datos potentes, ¿no es cierto? En ese sentido y lo vamos a ir replicando sin duda acá. Amneris, la verdad es que volvemos un poco al tema de las emociones. Yo creo que ese es el concepto más importante. Quería preguntarte algo bien puntual. Dentro de la terapia, ¿tú incorporas a los pacientes la meditación, por ejemplo? Totalmente. Qué bien. Yo soy graduada en el Centro Chopra con Deepak Chopra en California. He leído mucho de Deepak Chopra y he escuchado muchos videos y muchas cosas, así que lo he leído también, así que... Bueno, yo estudié con él, ahí fue mi fin de la meditación, pues hice 21 días de silencio, 21 días de silencio, hice acompañado con yoga, y vi la estadística que tenía el doctor de pacientes con cáncer tratados con solamente ayurveda, acupuntura y meditación. Y vi las estadísticas que tiene el doctor de los pacientes, cómo han salido adelante, cómo han sanado, cómo se reduce el tumor, solamente con eso. Yo incluyo la meditación, yo hago una meditación personalizada al paciente. Cuando hago la entrevista, yo tomo los datos y yo hago una meditación y se la grabo y se la mando para que el paciente la haga todas las noches y él vaya ingresando en su subconsciente esas nuevas pautas mentales y esas nuevas creencias que tiene que tener en relación con su medio ambiente y sobre todo con la comida, con su nuevo estilo de vida y con hacerse responsable de ser coherente con lo que decidió hacer. Exactamente. Hay un libro que yo no sé si lo has leído, probablemente sí, que es del doctor Joe Dispenza. Joe Dispenza es un bioquímico, ¿no es cierto? Estudió, ¿cómo se llama? Medicina, pero estudió bajo digamos, el concepto más que nada de lo que es la neurociencia. Y él escribió un libro que se llama Sobrenatural, que es una experiencia muy interesante porque él empezó a ver y a estudiar mucho esta vivencia desde el punto de vista de las emociones. Bueno, y él cuenta en su historia que tuvo un accidente siendo muy joven y él ya había estudiado mucho, ¿no es cierto?, esto del poder de la mente, ¿no es cierto?, del vivenciar, del enfocarse, el visualizar, ¿no es cierto?, determinadas cosas. Y él sufre un accidente y es atropellado por una camioneta, ¿no es cierto? Tú sabes la historia. Sí. Y bueno, y él, claro, queda en una condición de una paraplegia, ¿no es cierto? Y él, a través de esta meditación, ¿no es cierto? Y estos fenómenos, digamos, de concientizar en que se va a mejorar desde el punto de vista mental, empieza a recuperarse, a cicatrizar toda su lesión medular, ¿no es cierto? Y bueno, en un plazo ya los médicos le habían declarado prácticamente que no tenía ninguna recuperación, digamos, desde el punto de vista neurológico, está totalmente liquidado, y él en un plazo de 6-8 meses vuelve a caminar. Entonces él se dedica ahora a hacer una serie de, digamos, eventos, cursos y bueno, cuenta una serie de historias ahí. Y lo interesante, fíjate que de todo esto, que él, como estudió medicina y todo eso, hace una comparación entre lo holístico, lo espiritual, pero además lo científico. Y va viendo todos los cambios que se producen a nivel de escáner, a nivel de electroencefalograma, ¿no es cierto? De qué manera, cómo van cambiando las ondas en la meditación. Que eso es una cuestión súper interesante. Yo me he metido harto a leer eso este último tiempo y lo he encontrado tremendamente potente. Él lo hace desde la base de la creación, desde que ya tú te crees que eso ya sucedió. No te va a suceder, sino que eso ya está, ya tú estás curado, ya estás caminando. Así estés paralizado, él te hace creer a tu cuerpo mediante la meditación que ya te curaste.
Claro. Entonces a los pacientes les él tenemos habla que decir... del espacio cuántico, ¿no es cierto? Él habla de Exactamente. esta supraconciencia, el llegar a ese estado en el cual no existe el pasado ni el futuro, sino que todo es el presente. Entonces es un concepto muy, muy especial, ¿eh? La verdad que a veces cuesta un poco entenderlo, porque uno tiene una cosa muy lineal, ¿no es cierto? Un concepto muy lineal respecto a la vida. Pero si uno va entendiendo todas estas cosas, la verdad es que a mí me parece pero espectacular. Y eso es la clave de cómo uno puede ir mejorando todas sus enfermedades, incluido la obesidad. Incluyendo la obesidad. Ya te tienes que creer que ya estás en 60 kilos. Claro que sí, claro que sí. Claro. Eso es tremendamente, oye, sí, eso es tremendamente potente. Entonces, Claro. yo creo, fíjate que yo estoy muy contento, estoy feliz en realidad de pertenecer a este grupo de Fernando, ¿no es cierto? Que la línea de trabajo me encanta porque creo que es un concepto totalmente innovador y es un concepto global. Y va donde realmente uno tiene que solucionar los problemas. Que es en la mente, ¿no es cierto? Es preocuparse del paciente. Mucho más allá de lo puntual, ¿no es cierto? De los kilos más, kilos menos, sino que es abordar al paciente como un todo. Eso es lo más importante. Lo más importante. Fernando, ya nos quedan súper poquitos minutos, ya estamos casi terminando la hora, se nos pasa volando siempre el programa con ustedes, la verdad es que es siempre un programa súper interesante, muy entretenido. Tus últimas palabras, Fernando, antes de que nos despidamos. Como no, Mario, es que yo ya estoy pensando de qué tema vamos a hablar el próximo miércoles, porque tenemos que seguir estableciendo ese vínculo. Entonces, ya veremos de qué manera hacemos ese acercamiento de inteligencia artificial, emociones, con esos resultados milagrosos, donde un paciente no va a estar pendiente de que tiene que perder 20 kilos, no. ¿Cuánto va a perder en esta semana? Con que pierda 80 gramos por día y pierda 0,02% de grasa por día y a los 7 días se registre todo en azulito porque el logro está avanzando. Y ese paso a paso lo va a llevar a buen vivir y a lograr su objetivo cuando le toque. Y estamos hablando de que a veces hay pacientes que pueden perder hasta 20 kilos en 3 meses. No hay dudas. Pero depende de la naturaleza de cada paciente. Bueno, mi querido Mario, un placer el haber estado contigo. No, encantado. Amneris, tus últimas palabras antes de despedir el programa. Enseñarle a nuestros queridos pacientes de Chile, cuando ingresen con el doctor Mario, que tenemos que ser coherentes con lo que queremos ser y que está muy bien pedir ayuda. Así es. Bueno, ha sido un programa extraordinario. Gracias de corazón. Desde acá de Chile les mando un abrazo a Fernando, a Amneris en España, ¿no es cierto? Y la verdad es que ha sido una velada extraordinaria. Ya se dará la instancia en que nos abracemos personalmente, ¿no es cierto? Y podamos compartir algunas cosas en vivo y en directo. Un abrazo, que tengan una linda semana y que Dios los bendiga siempre. Feliz noche. Feliz Igualmente. noche. Gracias, Fernando. Un abrazo. Que esté bien. Chao, chao. Adiós. Cerramos la consulta por esta semana. Te recetamos una dosis de alegría, entretención y de una conversación siempre grata. No te olvides de tomar una nueva atención la próxima semana. Te esperamos. Esto fue Buen Vivir con el doctor Mario Ojeda. Mario Ojeda, buen vivir es Mario Ojeda.